Bueno, y ahora en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, vamos a escuchar la editorial de Atilio Borón. Bueno, la verdad que se impone hablar sobre el tema de la cumbre, ¿no es cierto? Gloria nos dio todo un panorama de la cumbre y sobre todo la cumbre de los pueblos y el impacto que ha tenido esto sobre la organización del movimiento popular en Estados Unidos. Realmente ella plantea cosas muy interesantes y que está ratificada por numerosas encuestas, ¿verdad? Debería extenderme en este tema en otro día, pero por ejemplo, por primera vez comienzan a aparecer en Estados Unidos en las encuestas que los grupos menores de 30 años de edad, ¿verdad?, manifiestan una preferencia por las economías planificadas, socialistas, y no por las economías de libre mercado del capitalismo. Esto prácticamente es casi te diría, un cambio revolucionario en la cultura política de los Estados Unidos, en donde hablar de economía planificada, economía socialista, etcétera, era un anatema. Pero en todo caso, lo que planteaba Gloria era que este fenómeno evidentemente está creciendo entre la juventud americana. Ahora, en relación a la cumbre, yo quería hacer simplemente una reflexión de sentido común. La primera cumbre tuvo lugar en Miami en 1994 y fue convocada por Bill Clinton para sentar las bases de lo que iría a ser el gran proyecto del ALCA, que era, ¿verdad?, el proyecto fundamental de carácter estratégico, geopolítico, geoeconómico de Estados Unidos para todo el siglo XXI. Hay que tener en cuenta que en el momento en que Clinton hace ese planteo, había ya implosionado la Unión Soviética, desaparecido el campo socialista, China todavía no aparecía en el horizonte, y ahí fue el momento en el cual en Miami se produjeron o se aportaron los lineamientos de lo que sería esta nueva relación, esta nueva vinculación entre América Latina y Estados Unidos. Y si uno mira aquellos documentos de Miami y los compara con las decisiones, las resoluciones muy vagas adoptadas por la Cumbre de Los Ángeles, lo que va a comprobar es que se trata exactamente de lo mismo, que no ha habido un cambio, que Estados Unidos, como dijo acá en la entrevista anterior la semana pasada Nicolás Maduro, no tiene agenda, no tiene propuesta para América Latina, porque lo que hallamos son una serie de frases vacías que no tienen realmente ningún significado. Y algo que señaló recién Gloria Larriba, ¿no es cierto? 40.000 millones de dólares o 41.000 millones de dólares aprobados para Ucrania, y eventualmente hablaba Kamala Harris de una ayuda inicial de 300 millones de dólares para el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto habla de la desproporción absoluta. Y cuando uno mira a ver la propuesta concreta que surge de la Cumbre de Los Ángeles, que no hay propuestas concretas más allá de fortalecer el BID y crear mecanismos de cooperación para facilitar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina, abrirnos a las inversiones extranjeras de los Estados Unidos, notamos que es lo mismo que se viene diciendo hace 28 años. Y yo haría inclusive una afirmación mayor. Si me voy a la Alianza para el Progreso, ¿verdad?, 1961, es el mismo cuento, no hay prácticamente una innovación, ¿verdad? Claro, Estados Unidos no tiene más nada que ofrecer para América Latina. Y la pregunta es, si con una propuesta, digamos de 28 años, olvidémonos de la Alianza para el Progreso, con 28 años no hubo un solo país de Latinoamérica que pasara del subdesarrollo al desarrollo, ¿por qué lo haría con esta propuesta? No tiene manera, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que Estados Unidos lo único que puede ofrecer es retórica, y por eso el gran temor con China, y con esto voy cerrando, porque China, a través de la ruta de la seda, tiene a más de la mitad de los países de América del Caribe integrados a la dinámica económica china. Y Estados Unidos, frente a eso, lo que tiene son palabras muy bonitas, ¿verdad?, pero que no van a cambiar para nada las cosas. Digo y cierro,
me parece que es muy interesante el discurso de Alberto Fernández, da para hacer un análisis muy a fondo, porque salvo Chávez, en Mar del Plata 2005, nunca un presidente americano escuchó las cosas que le dijeron en su cara y en su país en la intervención de Alberto Fernández. Entonces me parece que es un dato interesante para discutir, ¿no es cierto?, y para examinar a futuro, y ojalá que implique una redefinición de la agenda de política exterior de la Argentina, y por supuesto que eso tenga un impacto hacia adentro en materia de combate a la pobreza y todo aquello que sabemos. Eso es todo.